Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión online sobre el futuro de las políticas agrarias y alimentarias. Sesión organizada por el Grupo Cajamar en colaboración con la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, APAE, asociación a la que represento. ¿Hacia dónde va la agricultura europea? Esta es una pregunta que muchos nos hacemos a las puertas de unas elecciones de los 27 Estados miembros, tras 5 años en los que se ha puesto en marcha un nuevo diseño de la política agraria común, de la PAC. 5 años también muy marcados por el Green Deal y por el documento Farm to Fork, del campo a la mesa. Y 5 años que han terminado con protestas de miles de agricultores en casi todos los Estados miembros, algo a los que estábamos acostumbrados, a las protestas de los agricultores, pero no a que fueran simultáneas, a esta simultaneidad de las protestas de agricultores y ganaderos. Esas protestas han dado pie a que la Comisión y también el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España hayan dado pie a un paso atrás en sus políticas agrarias, y por eso parece que en esta especie de conca que están que están bailando las administraciones, dando un paso para adelante, un paso para atrás, pues muchos nos preguntamos hacia dónde va la agricultura europea. Precisamente, como han podido ver, este es el título de un ciclo de seminarios web que ha organizado el Grupo Cajamar y que comienza hoy, 14 de mayo de 2024, y que terminará este ciclo el próximo 25 de junio. Para que nos explique el objetivo de este ciclo de webinarios y también nos dé la bienvenida, invito a que se asome a esta ventana de Internet, a esta ventana online, al director de Innovación y Desarrollo Agroalimentario del Grupo Cajamar, a Manuel Laínez, a que nos dirija también unas palabras de bienvenida. Manuel. Aquí estoy, aquí estoy. Muchas gracias, Elisa. Un placer participar en esta sesión de bienvenida, y aprovecho para dar la bienvenida a todos los asistentes virtuales, a todos los ponentes y, por supuesto, a PAE, que es quien colabora con nosotros en esta serie de webinars. Para nosotros, para Cajamar, el sector agroalimentario y las personas que lo integran son importantes. Nos ocupan, y por eso hemos querido abordar esta serie de webinars, de seminarios, pues, teniendo en cuenta el contexto en el que, como bien comentabas, hemos vivido en los últimos meses, ¿no? La verdad es que el sector agroalimentario español ha crecido mucho en los últimos años, y lo ha hecho además con eficacia, con eficiencia y con productividad, y ha permitido que el total de gastos de las familias, pues la cesta de la compra, la alimentación, represente cada vez un porcentaje más reducido. Y mientras ocurría todo eso, en este siglo, en las últimas 2 décadas, pues la sociedad hemos ido entendiendo que teníamos que hacer algo con los recursos naturales, con todo tipo de materias primas críticas, con el agua, con muchos elementos que utilizamos en toda nuestra vida cotidiana. También hemos sido conscientes y los hemos trasladado a la necesidad de abordar el cambio climático y de garantizar que las futuras generaciones van a tener el mismo acceso a todo el ámbito de la naturaleza, de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿a dónde nos ha llevado? Pues nos ha llevado a que, particularmente en la Unión Europea, se han adoptado algunas políticas que afectan a toda la economía, pero particularmente al sector agroalimentario. Pues estamos hablando, como lo comentabas también, Elisa, del Green Deal y del Farm to Fork. Y cuando se adaptan estas políticas, viene la pandemia, surgen una serie de problemas, y a partir de ahí la cadena agroalimentaria responde, pero a la vez, después de esa pandemia, hay un incremento de los costes de producción, de todos los insumos para los productores. Las políticas siguen y se genera, pues, esa reacción que estabas comentando. Los precios no satisfacen a los agricultores, las políticas continúan y se genera esa discusión. Y en ese contexto es en el que, pues, desde Cajamar y coordinado por Ignacio Atance, que luego lo presentarás, pues decidimos poner en marcha esta serie
de seminarios intentando abordar primero las políticas, después la rentabilidad de la cadena agroalimentaria, después las necesidades que tiene que afrontar este sector, particularmente la producción primaria, y al final un poco hacia dónde vamos con las tecnologías, con la innovación, con el relevo generacional. Y todo eso es lo que queremos abordar, queremos debatir, queremos discutir en la puerta de estas elecciones que se van a producir al Parlamento Europeo. Y para ello pues vamos a contar con expertos de alto nivel, expertos que conocen muy bien las políticas, que conocen muy bien el estado de la situación de nuestra agricultura y además pues vamos a contar con la Asociación de Periodistas Agroalimentarios. Por eso, pues muchas gracias a todos los asistentes, esperemos que nos sigáis en las diferentes sesiones y muchas gracias tanto a PAE como a todos los ponentes que van a participar en la serie. Pues muchísimas gracias, Manuel, por tu intervención y aprovecho también para agradecer de parte de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, agradecer a Cajamar que hayáis contado con profesionales de la información y de la comunicación para moderar esta serie de webinarios. Aprovecho también para anunciar que esta sesión se está grabando y que en unos días se podrá visualizar en la plataforma Tierra, plataforma de formación, información y divulgación del Grupo Cajamar, y quienes hayan inscrito en esta sesión también recibirán un correo electrónico avisándoles de que el vídeo ya está dispuesto para poderlo volver a ver o si alguien se tiene que marchar, pues para poder seguirlo en el punto en el que lo haya dejado. A continuación voy a pasar a presentar brevemente a los tres ponentes que tenemos hoy, como ya decía Manuel Lainez, pues tres ponentes de altura. Su intervención será de unos 12 minutos y posteriormente mantendremos un debate con ellos. Tenemos ya una serie de preguntas preparadas, pero también animamos al público que esté viéndolo en directo a que realice en el chat las preguntas que consideren pertinentes, a que las redacten de manera conveniente para que las podamos entender y se las podamos lanzar después a nuestros invitados. Voy a pasar ya a presentarlos. En primer lugar, contamos con Ignacio Atance, él es el director de Servicio de Estudios del Grupo Cajamar. Es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, funcionario del Cuerpo Nacional de Ingenieros Agrónomos, y muchos lo conocemos porque Ignacio ha trabajado como funcionario en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el año 2006 hasta el año 2023. Últimamente estaba en planificación de políticas agrarias. Ignacio, bienvenido. Bienvenido a tu casa. Bien, gracias, Elisa. Muchas gracias por la presentación. Seguimos con los participantes, con los ponentes. El siguiente ponente que contamos hoy es Ricard Ramón, jefe de unidad adjunto en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. Ricard es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, trabajó como asesor de Asuntos Europeos en la Generalitat de Cataluña y desde el año 2006 es funcionario de carrera en la Unión Europea, en concreto en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, que como he dicho allí es jefe de unidad adjunto. Muchas gracias, Ricard, por asomarte esta mañana a esta ventana de Cajamar. Bienvenido. Todos desde Bruselas. El ponente de este webinario es José María García Álvarez Coque, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Politécnica de Valencia. José María ha sido y es investigador, visitante del Instituto Internacional para Investigación de Política Alimentaria, asesor a varias instituciones españolas y europeas en esta materia, en políticas alimentarias, y entre ellos uno de los ámbitos, una de las instituciones a los que asesora es el Consejo Asesor del Centro Mundial de Alimentación Sostenible. José María, estamos encantados de contar contigo entre nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente, Elisa y amigos, encantado de participar. Pues tras las presentaciones de los ponentes, recuerdo de nuevo a los participantes que pueden escribir sus preguntas en el apartado, en el chat, que está aquí abajo en el menú inferior. Y vamos a dar ya la palabra a la primera intervención, a la de Ignacio Atance, al director de Servicio de Estudios del Grupo Cajamar, que va a introducir el futuro de las políticas agrarias y alimentarias. Ignacio, ¿estás por ahí? Estoy por aquí, Elisa. Venga, Muchas gracias. adelante. Gracias, Elisa. Voy a compartir pantalla. Cuentas con unos 12 minutos, te avisaré cuando te queden 2, ¿vale? De acuerdo. ¿Estáis viendo la pantalla ya? Sí. Perfecto. Bueno, pues intentaré ser rápido. Me toca hablar el primero y lo que quiero es plantear en
en qué situación nos encontramos con las políticas agrarias en la Unión Europea, en concreto con la PAC. ¿De dónde viene esta PAC? ¿Cuál ha sido la evolución histórica? Seré muy breve. ¿Cómo se gestó esta PAC que ahora tenemos en marcha, esta PAC 23-27? ¿Qué ha caracterizado el comienzo de esta PAC en el año 2023? ¿Y cuál es la situación que ha surgido en 2024 con esa situación de malestar y de protestas agrarias? Y a continuación me gustaría dedicar la segunda parte de la presentación a mirar un poquito la política agrícola común en perspectiva, ¿no? Viéndola desde fuera, en mi opinión, qué ha conseguido y qué no ha conseguido la PAC y realizar algunas propuestas para mejorar la utilidad, que es a lo que trato de dar respuesta con la presentación de la PAC actual. Bueno, la PAC ha venido evolucionando, tiene múltiples reformas, etcétera, pero mirado un poco en perspectiva, algunos ya me lo habrán oído alguna vez, considero que estamos con la reforma del año 2023, con la PAC que se puso en marcha en el año 2023 ante la tercera gran reforma de la PAC. La primera fue la reforma McSherry a comienzos de los 90, donde se instauraron los pagos por hectárea, los pagos por cultivo, los pagos por cabeza de ganado y donde por primera vez el agricultor percibió a través de una transferencia de un ingreso en su cuenta el apoyo que suponía la política agrícola común, porque hasta entonces había venido más oculto a través del mercado. Y luego vino a mitad de la primera década de este siglo el desacoplamiento de las ayudas, ¿no? El seguir recibiendo ese apoyo, pero ya dejando de estar en gran medida vinculado a cuál era el cultivo concreto, la actividad ganadera concreta que tenía, o incluso si tenía o no tenía actividad agrícola o ganadera. Era transmitir al agricultor lo que en términos económicos llamamos las señales de mercado. Esa es la gran evolución que ha tenido la PAC a mi modo de ver, y con eso nos planteábamos que yo cuando preparaba esta presentación puse el contexto de la PAC post-2020, porque inicialmente le llamamos PAC post-2020, lo que pasa es que luego las negociaciones se fueron alargando y finalmente la hemos tenido en marcha desde el año 2023. Y yo creo que en ese contexto, para entender en qué situación nos encontramos, cómo se forjó esa política, al final para mí hay como dos grandes líneas estratégicas o enfoques enfrentados en la concepción de la política. La política agraria más como política, la PAC como política de apoyo al sector productor, la política más como de acompañamiento al sector productor en su transformación ambiental. Y lo quiero sintetizar en esas dos imágenes que he puesto en la transformación. La primera imagen es un gráfico que se hizo bastante famoso en el 2017, el 2018, proviene de la comunicación de la Comisión de noviembre de 2017, es decir, 4 años antes de que se aprobase definitivamente la PAC actual, en el que se comparaba la situación de renta de los agricultores con la situación de los salarios y se veía como generalizadamente, prácticamente en todos los países de la Unión Europea, la situación en términos de renta de los agricultores es inferior a la situación en la que se encontraban el resto de ciudadanos de la Unión Europea. Entre medias, negociando la PAC, debatiéndola, tenemos muchos acontecimientos en Europa. Tenemos un Brexit y tenemos una pandemia. Y en plena pandemia, en mayo de 2020, la Comisión, que ya tiene un nuevo colegio de comisarios y tiene una nueva orientación para la política europea, que es esa orientación es el Pacto Verde, y ese Pacto Verde se traduce en el sector agrario a través de una estrategia, la estrategia de la granja a la mesa, cuya comunicación se presenta en 2020. Y en ese momento en el que estamos debatiendo cuál va a ser la política, surge la duda de si la política que veníamos negociando era una política válida. Al final el tiempo, pues lo que nos ha dicho es que los colegisladores decidieron que sí, pero reforzando el componente ambiental de la PAC. Esto lo digo para explicar un poco el porqué de la política que tenemos ahora. Ese refuerzo vino en la forma de hacer obligatorio el gasto público en la nueva herramienta, una de las grandes novedades que tenía la PAC actual, que eran los ecoregímenes, al que los Estados miembros debían destinar al menos el 25%, y reforzando, en mi opinión, por encima de lo inicialmente previsto, la condicionalidad.
Y ese contexto también venía marcado por el contexto presupuestario. ¿La PAC tiene o no tiene mucho dinero? Lo cierto es que la PAC sigue teniendo 1/3 del presupuesto comunitario, pero lo que no podemos olvidar cuando hablamos de esto es de que el presupuesto comunitario apenas representa el 1% de la renta nacional bruta. El nivel impositivo medio en la Unión Europea está en el 44%, eso significa pues, que de cada 44 euros que se recaudan, 43 los gestionamos los Estados miembros a nivel nacional o local y 1 lo ponemos en la cesta común. Bueno, de ese 1 que ponemos en la cesta común, 1/3 va a la PAC, pero es que la cesta común es una cesta pequeñita. La gráfica que pongo a la derecha es una gráfica que el Ministerio de Agricultura tiene y que muestra cómo ese dinero nuestro sector lo ha aprovechado razonablemente bien. Un dinero relativamente constante, entre 6.000 y 7.000 millones de euros para el caso de España, según que contemos o no la cofinanciación nacional de la política de desarrollo rural, ha permitido, a pesar de ser constante, que nuestro sector, como citaba Manuel Laínez en la introducción del ciclo, no haya dejado de crecer. Ahora, también es cierto que el reverso de esa gráfica es la grande que pongo abajo. La grande que pongo abajo lo que expresa es cuánto suponen las subvenciones del total de ingresos que tiene la agricultura en España. Es verdad que esto es muy variable por sectores y este es el agregado, pero lo cierto es que eso cada vez va suponiendo menos. De los ingresos que tiene el agricultor, cada vez le viene más del mercado, cada vez le viene menos de las políticas. Esto es una buena noticia en términos de competitividad, pero también nos debe hacer reflexionar sobre esa última pregunta que ponía. Estamos pidiendo más por menos, estamos pidiéndole más al agricultor cuando menos apoyo le supone la PAC. Bien, ese era el contexto con el que llegamos al 2023 y el contexto encima se complicó con la guerra de Ucrania, se complicó con una situación de sequía, especialmente en España, pero generalizada en Europa, que también tenían en otras zonas problemas de inundaciones y se generalizó con esa situación de precios de los insumos que venían de la guerra de Ucrania, pero que ya venían muy tensionados desde la salida de la situación del confinamiento. A pesar de eso, la acogida en el primer año en casi todos los Estados miembros y en particular en España fue razonablemente satisfactoria en cuanto a la acogida a las medidas, aunque es cierto que admitiendo todos una carga burocrática muy alta. Y en lo que estábamos era en ver cómo se flexibilizaban los procedimientos para ajustar luego la PAC. Y a partir de ahí cabía plantearse, bueno, pues esta PAC ya está en marcha y tendremos que empezar a pensar en la futura PAC. Y como en casi todos estos escenarios, puedo tener un escenario de una PAC más continuista, profundizar en esta reforma, o una PAC que diga, bueno, esta reforma no ha terminado de satisfacerme y tengo que cambiar de reforma. Y con todo, en esa situación surge el panorama, llegamos a 2024 con la generalización, como decía Elisa en la presentación, de protestas de los agricultores. Protestas que yo sintetizo en un número muy elevado de explotaciones, tiene dudas de si va a ser capaz de seguir manteniendo su actividad en el medio plazo. Y las tiene fundamentalmente, en mi opinión, esto es una opinión personal, por 3 aspectos. Duda de que se reconozca a nivel europeo la labor del sector agrario. ¿Quiere la Unión Europea que sigamos produciendo alimentos? Podemos entrar en el debate en por qué se duda de esto. Por otra parte, considera que se ve sometido a una carga burocrática, pero no solamente de la PAC, también de otras normas, de los mercados, etcétera, muy alta. Y por último, hay un tema de dimensión. Las economías de escala son poderosas y la explotación mediana cada vez se ve más cuestionada en su capacidad de mantener una rentabilidad. ¿Qué ha conseguido y qué no ha conseguido la PAC? Ya mirándola un poquito desde la perspectiva y para ir finalizando. Pues bueno, aquí vuelvo a una gráfica o a una información que estaba en la comunicación del noviembre de 2017 y en la que, bueno, pues me llama la atención que precisamente los aspectos que eran donde había algo de divergencia entre cómo veían los agricultores y los no agricultores que debía evolucionar la PAC, en eso sí ha trabajado la PAC, en los que había más consenso, como era en mejorar la posición del agricultor en la cadena de valor o fomentar la reestructuración y la innovación, la política agrícola común ha avanzado poco, en parte por el reglamento, en parte por los propios Estados miembros.
mi opinión, creo que la PAC es una herramienta que nos ha permitido trasladar al agricultor, ha progresado adecuadamente en trasladar al agricultor las señales del mercado y hacer al sector más competitivo. Ha reducido, si no eliminado por completo, lo que antes llamábamos incentivos perversos. Es decir, si alguien cultiva algo no es porque la PAC le obligue a cultivarlo, y ha generalizado un estándar ambiental que es muy elevado a través de la condicionalidad. Sin embargo, todavía no termina de dar con el clavo de cómo remunerar adecuadamente los bienes públicos, de cómo apoyar el tejido rural y sobre todo de cómo acompañar a las explotaciones en fomentar la adaptación al cambio. Quizá porque el pago por hectárea tiene sus limitaciones y el pago por hectárea sigue siendo la herramienta principal. Por último, para no hacer solamente críticas, algunas propuestas de mejora, algunas son un poquito técnicas. Creo que en una PAC que pide más al agricultor y que sobre todo le pide más adopción, es necesario tener más herramientas de asistencia técnica. Quizá ese 4% que la PAC actual lo liga al FEADER, debería ser un 4% del total y tener mucho más dinero para asistencia técnica. Creemos, la Comisión lo cree y lo apoyó, pero los Estados miembros nos cuesta desarrollarlo, pero todavía se podría desarrollar más a nivel reglamentario, que tenemos que potenciar las herramientas, que se puede potenciar más las herramientas de gestión de riesgos en la PAC, que de alguna manera tendremos que apoyar más, fomentar en mayor medida la inversión y la innovación. Podría ser quizá una alternativa a ese capping, una explotación muy grande, a la que no le queremos dar o queremos limitar a lo mejor las ayudas directas. A lo mejor le debemos delimitar las ayudas directas, pero no, o eso que le estamos limitando se lo podemos dar en forma de inversión porque nos interesa que invierta, por ejemplo. Tenemos el modelo OPCH, teníamos una posibilidad de gasto obligatorio. Se ha hablado mucho, sobre todo en círculos académicos, la posibilidad para ese ajuste a los bienes públicos que estamos viendo que no terminamos de conseguir con el pago por hectárea, de entrar a algún tipo de scoring ambiental, poder darle un marcador a la explotación, no solamente dependiendo de las prácticas concretas, sino de dónde está, de qué tipo de explotación tiene, qué soy, qué hago, dónde estoy. Y por último, y no es algo sencillo, tenemos que tener en cuenta que la PAC viene con un presupuesto congelado en términos constantes y ahora en estos últimos años la inflación ha sido muy importante. Quizá actualizar el presupuesto en términos reales nos daría un dinero nuevo, un dinero fresco, y siempre con dinero nuevo y dinero fresco es más fácil orientarlo hacia políticas nuevas. Lo dejo aquí, me he pasado mínimamente, disculpadme, y seguimos en el debate. Dejo de compartir. Muchas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias por este rápido viaje por la política agraria común, un viaje que no es sencillo porque la PAC es muy compleja, y por los análisis, por los datos que nos has ofrecido y por el análisis de los mismos, y no solamente por destacar en qué no progresa adecuadamente la PAC y en qué necesita mejorar, sino también por aportar ideas para que consiga los objetivos marcados por la política agraria común. Damos paso ya al segundo ponente, el segundo participante en este seminario web. Así que invito a Ricard Ramón, al jefe de unidad adjunto en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, a que nos hable sobre el futuro de las políticas agrarias y alimentarias. Casi me dan ganas, Ricard, de decirte qué piensas sobre las propuestas que ha presentado Ignacio, pero si quieres lo dejamos posteriormente para el debate, que tendremos más tiempo. Así que adelante, tienes 12 minutos y cuando llevemos unos 10, pues o me asomaré para que me veas o te diré de viva voz que te quedan 2 minutos para terminar. Adelante, Ricard. Perfecto, gracias Elisa. Y en primer lugar me gustaría felicitar a los organizadores, a Cajamar, por este ciclo de webinarios muy necesarios, porque además desde la Comisión Europea pensamos que este tipo de discusiones con académicos, con el sector, con los agricultores, con la ciudadanía son muy importantes, y en este sentido podéis contar con el apoyo de la Comisión para este tipo de iniciativas, y también es muy satisfactorio ver la colaboración de los periodistas agroalimentarios, que tenéis un papel además muy importante en informar adecuadamente a la sociedad. En un contexto en que la agricultura
pues bueno, está en el centro de los debates públicos. Yo siempre he pensado desde hace muchos años que el hecho de que la gente hable de agricultura y que la agricultura esté en el centro de la atención mediática, yo siempre he pensado que es bueno. Y es el reflejo de, bueno, una obviedad que a veces olvidamos, y es que, bueno, que el sector agrícola, aunque sea un sector muy pequeño a nivel de población ocupada, hoy en día en Europa podríamos hablar alrededor de un 4% de la población. Este 4% de la población pues, se ocupa cumple dos funciones fundamentales. Una es la producción de alimentos del 100% de la población y al mismo tiempo la gestión de un territorio, de hecho la gestión del 90% del territorio europeo. Y además es importante también no olvidar que todos, aunque no seamos agricultores, todos tenemos algo que ver con la agricultura, ¿no? Y de hecho todos los ciudadanos, empezando por los consumidores, siempre tienen algo que opinar sobre un sector que es el sector agrícola. Y yo creo que esta es una dimensión importante a tener en cuenta y también sobre la cual tenemos que reflexionar en contextos como el actual, en que pues, ha habido reacciones, ha habido manifestaciones, reacciones, protestas de los agricultores que exigen y que requieren que el resto de la sociedad los entienda, ¿no? Y en este sentido yo creo que, volviendo un poco a mi primera reflexión, el debate, el diálogo entre todas las distintas capas de la sociedad es muy importante para no olvidar la importancia estratégica de este sector. Porque es un sector estratégico. Europa, desde sus inicios, consideró que la agricultura pues, no era un sector como los otros y era un sector que requería una política común a nivel europeo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque esto es así, ya en los tratados, desde los orígenes, y por eso pues, tenemos un presupuesto importante a nivel europeo que, como ha dicho Nacho, hay que contextualizar, porque el presupuesto europeo, todos nos gusta hablar, sí, del dinero europeo, de los recursos que vienen de Europa, ¿no? Y a veces olvidamos que lo que viene de Europa no es más que este 1% del PIB europeo. Pero dentro de este PIB, efectivamente, la PAC continúa ahí, siendo un tercio del presupuesto, y esperemos que así continúe en el futuro. De hecho, es la única política distributiva cuya competencia es europea y no es nacional, ¿no? Y esto es una observación importante a tener en cuenta, ¿no? ¿Y por qué Europa no dedica más dinero a investigación, ¿no? Europa no dedica el dinero a investigación porque la investigación dedica dinero a investigación, pero no tanto como en agricultura, porque la investigación es una competencia nacional, como es la educación y la sanidad. Bueno, dicho esto, un poco para no olvidar la importancia estratégica de la Unión Europea. Y ahora que se acercan unas elecciones europeas también, que los ciudadanos cuando voten en las elecciones al Parlamento Europeo, pues tengan presente que bueno, el Parlamento Europeo, pues como órgano decidido colectivamente por los ciudadanos europeos, es el que tiene pues, un papel fundamental junto con los ministros en determinar la evolución de estas políticas. Por eso también cuando hablamos de Europa, ¿no? Y se habla de Europa, pues Europa no somos los funcionarios, no, Europa, las decisiones, hay una administración pública como en cualquier Estado miembro, pero quien toma las decisiones finales son sean los ministros como los diputados, son los representantes democráticamente elegidos. Y eso es importante, no olvidarlo porque cuando se critican o se comentan decisiones tomadas desde Europa, no son decisiones tomadas de un modo autocrático, sino que son decisiones aprobadas formalmente por los representantes públicos. ¿Por qué digo esto? Sino porque la PAC que tenemos ahora, que es esta PAC que, como decía Nacho, ¿no? Era en teoría la PAC post-2020, al final ha sido la PAC post-2022, la PAC pues, que se diseñó dentro del marco financiero plurianual 2020-2027, fue una PAC que tuvo una gestación larga, precisamente porque entre medio del diseño de esta PAC hubo unas elecciones al Parlamento Europeo hace 5 años, donde cambiaron las prioridades europeas en cuanto a la sostenibilidad. Y fue fruto de esas elecciones europeas, hace ahora justo 5 años, que precisamente pues, la sostenibilidad adquirió una mayor dimensión y provocó que esta PAC, que de hecho ya habíamos propuesto, cuando se aprobó, pues prestó mayor atención a la transición hacia un modelo de agricultura más sostenible. Esta PAC, pues efectivamente, y esto ya lo ha descrito Nacho, no lo voy a repetir, pues hace un paso importante hacia esta sostenibilidad. Esta sostenibilidad de esta PAC hay que encajarla en un marco mucho más completo, que es el del Pacto Europeo, el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, donde tenemos unas ambiciones muy importantes a nivel europeo que no tenemos que olvidar. Y que a pesar
de las dificultades, a pesar de ciertos cambios que voy a detallar, esta estrategia continúa ahí, ¿eh? Y es importante que Europa apuesta por la neutralidad climática el año 2050 y Europa está apostando por una transición que es necesaria. Otro tema es el cómo, y ahí voy a detallarme luego en cómo y en qué ritmos avanzamos en esta transición. Pero nosotros pensamos, y no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia, lo dice la academia, lo dice la evidencia, pues tenemos un cambio climático que está ahí, hay una dirección hacia un planeta pues donde tenemos que gestionar de un modo más satisfactorio los recursos naturales y conseguir pues frenar el cambio climático. En ese sentido, esta PAC que ahora tenemos, que ahora se está aplicando, pues apostó por un modelo en que lo que se ha combinado es unos elementos, y aquí decimos pues mandatory en inglés, a veces no me salen las palabras en español, disculpadme, o de obligado cumplimiento para todo el mundo, que es la que llamamos la llamada condicionalidad, ¿no? Para todo el mundo que recibe, y que esto nos ha permitido, esta condicionalidad, muy criticada desde muchos ámbitos, esta condicionalidad nos ha permitido que el 90% de la superficie agrícola europea tiene que cumplir y tiene que respetar un mínimo, unos requisitos ambientales de obligado cumplimiento. Y más allá de aquí, tenemos pues estos elementos voluntarios, el más relevante son los ecoesquemas, los ecoregímenes, que en la PAC actual representan alrededor de una cuarta parte de los pagos directos. Yo creo, y después tenemos las medidas agroambientales en el segundo pilar. Yo creo que es importante, también en nuestra reflexión hacia el futuro, no olvidar esta combinación de elementos de obligado cumplimiento con elementos voluntarios en cuanto a mecanismos que nos han permitido avanzar en esta sostenibilidad. Esto es importante tenerlo en cuenta porque precisamente en los debates actuales ahora, fruto de las protestas que ha habido, frutos también de las reflexiones para que la PAC sea más ágil y se pueda implementar de un modo más simple, está reemergiendo el debate sobre cuál es el mejor modo de avanzar hacia esta transición. Es que el modo es que todos, o 90% de la superficie, aumentemos un poco, o a lo mejor, como opinan, pues se opina desde algunos ámbitos o desde algunos otros países o desde algunos analistas, es que a lo mejor lo que interesa es apostar por los incentivos y que no todo el mundo tenga que aumentar, pero que quien quiera aumentar más pueda aumentar más. Yo creo que este debate, el debate entre lo que serían los requisitos de obligado cumplimiento para todo el mundo o los incentivos, este va a ser un debate que nos va a acompañar a lo largo de los próximos años. De hecho, lo que se ha hecho ahora a nivel concreto en la llamada BECAM, la BECAM 9, es precisamente un cambio en este mecanismo. Algo que se había aprobado hace 2 años como de obligado cumplimiento para todo el mundo, ahora pasa a ecoesquemas, de modo que no es de obligado cumplimiento para todo el mundo, es para aquellos que entren en los ecoesquemas tendrán que cumplir esto. Esto yo creo que es un elemento importante porque es una reflexión también colectiva en cómo el sector agrícola quiere o pretende avanzar en esta transición sostenible. Después ha habido otro mecanismo importante que me gustaría no olvidar y es el mecanismo también, que lo ha hablado ya Nacho, del plan estratégico, el PPAC. Yo creo que no hay que olvidar esta nueva gobernanza, este nuevo mecanismo en el cual los Estados miembros son los que diseñan planes estratégicos basados en sus necesidades locales para afrontar los problemas que tienen. Yo creo que esto es una deriva en la cual ya se está avanzando y hoy creo que se va a mantener este enfoque. Afrontando ya un poco más, y veo ya a Elisa, que se aproxima el final de mi intervención, quiero apuntar algunos elementos del debate futuro. En primer lugar, la Comisión ha lanzado un debate estratégico, el debate sobre el diálogo estratégico. ¿Por qué? Porque necesitamos diálogo y evitar la polarización. Necesitamos evitar que la política agrícola sea a veces percibida, si me permitís la simplificación, como un partido de fútbol, que el Parlamento aprueba el 4% y hay unos que están contentos y otros que están enfadados, ¿no? La Comisión modifica el 4% y los que antes estaban enfadados ahora están contentos y los que antes estaban contentos ahora están enfadados. Para avanzar a nivel democrático pensamos que hay que evitar esta polarización, ¿no? Hay que evitar la polarización y conseguir consensos mínimos. Por eso hemos lanzado este diálogo estratégico en el cual pues, la Comisión ha puesto juntos los distintos representantes, agricultores, consumidores, grupos ecologistas, para
construir un mínimo consenso para el futuro. Después, otro elemento fundamental es el tema de que la PAC no está sola. Y esto tenemos que concienciarnos de que la PAC no está aislada, ¿no? Y la PAC forma parte de muchas otras políticas. Y ahí, a lo mejor, probablemente en la propia Comisión tenemos que hacer también una reflexión en cómo mejorar la coherencia, ¿no? La coherencia entre las distintas políticas y diseñar las futuras políticas de un modo más coherente, ¿no? Y ahí también todos tenemos que reflexionar. Ha habido experiencias, y no lo voy a negar, en que hemos hecho propuestas, como ha sido la propuesta de reducción de pesticidas, que después no han prosperado políticamente, pues a lo mejor tenemos todos que reflexionar en cómo, a nivel estratégico, rediseñar mejor estas políticas para que haya unos consensos básicos desde el principio y una coherencia entre las distintas herramientas. Y hay dos elementos finales, y con esto acabo, es la emergencia del debate sobre la autonomía estratégica abierta. O sea, Europa está aportando más y más. La agricultura está emergiendo como un sector estratégico en el que no podemos tratarlo como cualquier otro sector. Y igual que la energía, pues requiere pues, una atención especial. Aquí la presidencia española, el año pasado, jugó un papel importante para poner la agricultura, la alimentación en este papel estratégico, y ahí se está trabajando para reconocer esto. Esto va a implicar, obviamente, cambios estratégicos no en la PAC, sino en todas las otras políticas y sobre todo en la política comercial. Y ahí pues nos tengo que recordar que elementos como las cláusulas de espejo, elementos como el reconocimiento de que unos determinados productos pues no son commodities a tratar como otros productos y que requieren una dimensión estratégica, esto va a adquirir relevancia. Y ya para acabar, y lo dejaré también después ya para el debate, porque Nacho ya ha hecho unas referencias interesantes a propuestas pues, relevantes para el futuro. Yo creo que el debate de la resiliencia va a ser el que nos va a acompañar los próximos años en cómo garantizar que la agricultura, por un lado, sea competitiva, sea sostenible y podamos también continuar teniendo una agricultura a través de todo el territorio europeo y con nuestras medidas de apoyo garantizar esta transición en el cambio estructural. Y aquí obviamente hay debates importantes a hacer. Nacho ha planteado una cuestión importante, ¿no? Bueno, es que el pago por hectárea, tal y como lo conocemos, es la herramienta más apropiada para continuar apoyando el sector en el futuro. Esta es una cuestión muy relevante y lo va a ser para el futuro, combinada también con otras herramientas. Se ha hablado ya de seguros, se ha hablado de la necesidad de apostar por la innovación, por las inversiones y un elemento muy importante que no se ha citado aún y es el de trabajar con toda la cadena alimentaria. Y desde la Comisión se han hecho ya esfuerzos, se habla más y más de la cadena alimentaria, pero claramente es una dimensión en la que todos tenemos que continuar trabajando. Pues muchísimas gracias, Ricard. 2 minutos, pero te has pasado solamente. Trabajar con toda la cadena agroalimentaria. La verdad es que yo siempre insisto en que la cadena agroalimentaria empieza antes de llegar al campo, con todo el tema de los insumos, de semillas, de fertilizantes, de maquinaria, y termina en nuestro cubo de basura, en el de todos los ciudadanos. Y ahí me da la sensación de que el consumidor, que cada vez está más alejado de la producción agraria porque cada vez pues, lo ve y lo vive menos, tiene un gran desconocimiento de cómo se producen los alimentos. Por eso, desde la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, algunos socios apostamos por una política de comunicación agroalimentaria, que creemos que sería necesario para que en esos debates tan abiertos que propone la Comisión Europea, pues los ciudadanos conozcan no solamente como consumidores de lo que llega a sus casas y a sus restaurantes, sino sepan también cómo se produce y las diferentes maneras de producir. Con lo cual, bueno, yo simplemente lo lanzo ahí, la idea de una política de comunicación agroalimentaria. Seguimos y ya seguimos con nuestro tercer invitado, con José María García Álvarez Coque, que es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Politécnica de Valencia. Y José María, creo que te tenemos por ahí, a ver si nuestros compañeros de realización te pinchan, que te tenemos muy lejos. Ya Hola. tú, si quieres, dices dónde estás, pero estás muy lejos de Bueno, España. estoy en Japón, donde los problemas de la agricultura no son tan diferentes de los que ocurren en la Unión Europea y en España. Bueno, pues desde Japón, José María, tienes tus 12 minutos. Cuando vayas a cumplir 10, yo me encenderé la cámara, me verás y ya será para terminar las intervenciones y entrar en el debate. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Elisa, por la iniciativa de la asociación
y también a Fundación Cajamar, a Tierra, y también quiero manifestar pues mi satisfacción por compartir con Ramón, con Nacho, con Manolo, en fin, es todo un lujo. Cuando hablamos de hacia dónde va la agricultura europea, pues tenemos que hacer quizás una mirada retrospectiva, y yo me quiero centrar en un aspecto, ¿no? Un aspecto que es el indicador de crisis, ¿no? El indicador de crisis, y perdonar que no sea muy riguroso, no tenemos mucho tiempo para ser excesivamente riguroso, pero un indicador de crisis es la caída de las explotaciones, la tasa de caída de explotaciones agrarias, cuántas explotaciones van cayendo por periodos. Entonces, en ese sentido, pues me quiero apoyar en una tabla que voy a compartir. La vemos, Y vemos la tabla. sí, y es una tabla que, bueno, la verdad es que la he tomado pues, de un trabajo de un experto reconocido. El que quiera saber sobre la PAC, que lea Alan Matthews, sus blogs, es realmente clarificador. Y aquí pues miramos la primera columna, en la que vemos en toda la historia, diríamos, un poco la historia de la PAC. Lo que vemos pues, es una tasa de caída, una variación del número de explotaciones significativa en prácticamente todos los países de la Unión Europea. Es decir, el número de explotaciones ha ido cayendo, y eso va aparejado pues, también a una cierta concentración de ciertos estratos de explotación y a una marginalización de las pequeñas explotaciones. Pero si distinguimos dos periodos, y aquí es muy importante porque ver de dónde venimos, también hay que ver si está ocurriendo algo nuevo en el proceso de la crisis de la agricultura. Y podemos decir que la agricultura siempre está en crisis, en cierta medida. Si comparamos un periodo que sería el periodo proteccionista, y perdonar que no sea riguroso, podríamos hablar de dos periodos. El primer periodo, 60-90, es un periodo proteccionista, diríamos, de la política agrícola común, antes de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, y un segundo periodo más reciente, los últimos 30 años, que sería un periodo de mayor liberalización en lo que son los mercados. Se firman los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, se van firmando acuerdos de asociación, acuerdos de libre comercio con otras áreas del planeta, y el mercado pesa más en los incentivos, en guiar los incentivos a la producción, y aparece este nuevo instrumento de políticas que serían los pagos directos, ¿no? La PAC, en que diríamos decir liberalizadora, y perdonar que utilice un término, con cuidados paliativos, ¿no? En el sentido de unas subvenciones no vinculadas a la producción, son desacoplados, y como pago desacoplados, la explotación va a ser rentable o no rentable según los precios de mercado, y lo que va a hacer es de alguna manera compensar por la vía de los pagos a la situación de pues muchos agricultores. Claro, ¿qué hay de nuevo ahora voy a hablar de qué hay de nuevo en los últimos años, ¿no? Porque sí que vemos que también, si vemos las dos columnas, pues la tasa de caída es significativa en ambos periodos. Es decir, que en general no podemos decir que hay una tendencia de más crisis de la agricultura con esta nueva PAC que con la PAC que ya era proteccionista, que ya de alguna forma cerraba los mercados y guiaba con precios de intervención altos los incentivos a la producción. Si vemos el caso de España, es muy interesante, porque aquí sí que vemos una tendencia en el que el primer periodo es un periodo en que la tasa es mucho más baja, 24% de caída de explotaciones en ese periodo, con respecto a los últimos 30 años, en la que la caída ha sido de 60%. Es decir, que es como si en el primer periodo proteccionista, tener en cuenta que España pues, entra en el 85, lógicamente, es decir, que parte de unos incentivos muy castigados a la producción. Ese era el intervencionismo que había en la etapa franquista y en la primera etapas de la transición democrática. Bueno, pues la tasa de caída de crisis es menor, y también partimos de una entrada en un mercado común en el que, bueno, pues va a haber una mejora en los incentivos, porque se va a exportar,
se va a poder, un país con mano de obra barata, y va a poder exportar alimentos a otros países de la Comunidad Económica Europea. Ya en los últimos años, en cambio, España sí que percibe ese cambio liberalizador. Es como si hubiera habido, perdonar la expresión, una especie de gatillazo, ¿no? En el sentido de que, oye, vas entrando y piensas que vas a entrar a una PAC proteccionista, y luego cuando ya estás dentro, te la reforman, ¿eh? Y aparece estos aspectos y, bueno, pues en los últimos 30 años ha caído el número de explotaciones en un 60%. Perdona que, claro, cuando decimos caído el número de explotaciones, habría que decir en qué estratos se ha concentrado, si son las muy pequeñas. En fin, no he querido entrar en muchas disquisiciones sobre las categorías de explotaciones más en crisis. Ahora bien, ¿qué es lo que ha cambiado ya en los últimos años? Bueno, pues esa crisis de la agricultura tradicional que viene provocada por una lógica capitalista que va generando una necesidad de ir ampliando la escala, y eso va marginando a las pequeñas explotaciones. Pues a esa lógica capitalista se añade una crisis ecológica, una crisis climática, una crisis en la que perdemos, por un lado, la capacidad productiva de los suelos. Es decir, un 70% de los suelos europeos están perdiendo, están deteriorados claramente, y por tanto tenemos un problema que incluso, te diría, más allá de las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos una pérdida de calidad de recursos, tenemos una deposición de nitratos, tenemos una pérdida en la calidad del agua, y también, por supuesto, una escasez de recursos hídricos. Bueno, pues claro, esto al paliarlo requiere una extensificación. La agricultura se tiene que ir extensificando, y por eso aparecen, bueno, pues todas estas medidas que la PAC pues ha ido diseñando en las últimas décadas, ¿no? Como pueden ser los ecoesquemas, otros, pero hablamos de una extensificación. Cuando hablamos de extensificación, al final hablamos de que la productividad no va a subir a cualquier precio. La productividad solo crecerá por cambio tecnológico, pero no por intensividad o intensificación a nivel de uso de insumos. Lo cual, esa extensificación o ese control de la productividad genera un elemento más de crisis sobre la pequeña agricultura y genera una ventaja comparativa de las grandes explotaciones. Con lo cual, la tendencia va a continuar. Y aquí voy a ser también provocador, porque esto está ocurriendo con PAC proteccionista, con PAC liberalizadora, y yo diría, con PAC o sin PAC, tenemos una crisis de la agricultura. Y en ese sentido, esto, pues, hablamos de 9 millones de explotaciones en la Unión Europea, y de 2/3 de explotaciones con menos de 5 hectáreas. Ya sabemos que no son lo mismo 5 hectáreas de un producto de frutales que 5 hectáreas de cereal. En fin, ya sabemos esto. También hay una ganadería, pero hablamos digamos, de esa presión va a ocurrir, y tenemos un problema con esos 2/3 de explotaciones. Tarde o temprano, ¿qué va a pasar con ellas? Y voy acabando con unas ideas de estrategias digamos, no solución. Aquí no doy solución, perdón, no voy a dar solución, aquí se están planteando ideas, pero evidentemente hay un modelo, podemos hablar de un modelo de especialización, diferenciación del producto por calidad, de algunos nichos de pequeñas explotaciones. La calidad puede ser una salida, pero por otro lado tenemos que, antes de renunciar o antes de que desaparezcan muchas explotaciones, ¿por qué no ir a una mayor agricultura colaborativa, una mayor agricultura asociativa? Y ahí estaría un poco la idea de las iniciativas de gestión común. Para acabar, gestión común de tierras que permiten, digamos, una consolidación cooperativa de las explotaciones para ganar escala, pero manteniendo un modelo asociativo arraigado al territorio, más allá de lo que sería el agronegocio, ¿no? Que también es respetable, pero que sería otro modelo de concentración. Quiero acabar comentando que realmente
se habla mucho de la PAC, pero esto pasa un poco como el fútbol. Realmente hay gente que es experta en la PAC, experta en el fútbol, y aquí, por supuesto, es que es una sociedad democrática. Hablemos todos, opinemos, consultemos más, ¿de acuerdo? Seamos más empáticos también con los pequeños agricultores y agricultoras. Pero realmente, ¿cuánta gente se le está capacitando para entender la PAC en este país? Y hablamos de universidades, formación profesional, hablamos de mucho, y realmente es muy complejo esto. Y tenemos muy buenos agrónomos, pero ¿cuántas personas realmente conocen los entresijos de la política agrícola común? Así que yo acabo con esto y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, José María. ¿Dejar compartir? ¿Cuánto saben de...? Es que la política agraria común nos lo ponen muy difícil para que sepamos de ella, ¿eh? O sea, no te creas que desde la Comisión Europea nos lo ponen fácil el aprendernos la PAC, y además nos la cambian cada 7 años, y a veces tanto como en esta última ocasión donde, como bien decía Ricard, Ramón, cada Estado miembro ha hecho su plan estratégico nacional de la PAC, y como digo yo, cada Estado miembro ha hecho de su PAC un sayo, con lo cual, pues más difícil todavía. Bueno, insisto a los participantes, a quienes estén viendo este seminario web en directo, a que hagan sus preguntas en el chat que está en el menú inferior de la página del Zoom. Y para ir calentando el debate, a ver si se van animando pues nuestros espectadores, voy a lanzar una serie de preguntas. Si van entrando preguntas, pues ya cogeremos las de los espectadores. Pero voy a lanzar, de momento voy por la primera. A ver, la lanzo a los tres ponentes, a Ignacio, a Ricard y a José María. Agricultura sigue siendo una de las grandes partidas presupuestarias de la Unión Europea. Ya lo ha comentado tanto Ignacio como Ricard. Hace años que en la PAC se prima más la sostenibilidad ambiental que la productividad agraria, y eso, como bien ha contado también Ignacio, fue un cambio a inicios del año 2000, creo que con aquella reforma que hizo Fischler en el 2003, creo recordar, que empezó ahí todo el tema del desacoplamiento, que también los palabras de la PAC también nos lo ponen difícil, aprendérnosla. En esta última legislatura también se ha cambiado otra vez la PAC y ha entrado el Farm to Fork, el documento del campo a la mesa. Entonces, por una parte, lo que era una política agraria dirigida a agricultores, luego pues vino todo el tema ambiental, y en el Farm to Fork, este Farm to Fork estaba liderado desde la DG Santé en lugar desde la DG Agri. No sé, yo pregunto, la partida de agricultura, la partida presupuestaria de agricultura es un trozo tan importante de los presupuestos. ¿Qué otras áreas como medio ambiente o sanidad quieren meter cazo en ese tercio del presupuesto de la Unión Europea? Ignacio, ¿qué piensas? Bueno, Elisa, yo en la presentación, si el trozo es grande o no es grande, ya en la presentación lo he dicho, o sea, en mi opinión, el trozo es grande, pero de una tarta que es pequeñita. Y tenemos que ser conscientes de eso. O sea, estamos tratando de construir mucha Europa sin poner mucho dinero en juego, y entonces, lógicamente, a las políticas que ya hay, como la política agrícola común, les cargamos con objetivos adicionales. Solamente diría dos cosas sobre esto. El tema Santé, liderar, etc. Había algo que me ha gustado mucho que ha dicho Ricard, de coherencia entre políticas y ponernos de acuerdo en la base. Si a mí me preguntan cuál es la base sobre la que tiene que construirse la política agraria del futuro, o la política alimentaria, o para tener sistemas agrarios sostenibles en Europa, empezaré diciendo, uno, que Europa tiene que producir alimentos, y citaría el concepto de autonomía estratégica abierta que ha citado Ricard y que estuvo trabajando mucho la presidencia española durante el segundo semestre. Es decir, mi consenso, mi diagnóstico parte de esa realidad. La segunda, que para poder producir alimentos y no asegurar que los produzco hoy en 2024, sino asegurar que los produzco en 2030, en 35, en el 40 o el 45, tengo que
evolucionar en la transición ambiental, entre otras cosas por lo que decía Chema. Si no tengo suelo, si no cuido bien el agua, si tengo una pérdida de biodiversidad que me provoca una pérdida, pues por ejemplo, lo más evidente de polinizadores o cosas menos evidentes como los depredadores naturales de nuestras plagas. Es decir, tengo que avanzar en la sostenibilidad ambiental, pero para asegurar la resiliencia de las explotaciones, de la actividad agraria. Y lo tercero, mi tercer paso sería, bueno, y para provocar esos cambios, ¿cómo acompaño a las explotaciones? ¿A qué explotaciones tengo que acompañar por la vía más incentivadora? ¿Qué explotaciones van solas y no necesitan acompañamiento? ¿Y cuáles son las herramientas? Pero parece que no estoy respondiendo a la pregunta, pero lo que quiero decir es, ojo, este es mi diagnóstico, mi forma de ver. Por eso es tan importante lo que decía Ricardo, pongámonos de acuerdo en cuáles son las bases, porque junto a eso sé que existen diagnósticos en los que dicen, no, el diagnóstico es equivocado, el diagnóstico debe de partir de que si en Europa como en el resto de lugares del planeta, ya hemos superado los límites del planeta, ¿por qué tenemos que seguir aspirando a producir más o a producir, especialmente en situaciones como la de España, para exportar? Bueno, pues tenemos que construir ese nuevo diagnóstico. Y si nos ponemos de acuerdo en el diagnóstico, yo creo que será mucho más fácil que ha sido en el pasado ajustar, bueno, una vez puestos de acuerdo en el diagnóstico, qué elementos tiene que aportar Agri, qué elementos puede aportar Santé, qué tiene que decir Envi, porque estamos todos a aportar nuestro conocimiento técnico, pero para un objetivo común. Pues no sé si me ha respondido mucho, la verdad. O sea, me quedo casi con la idea de que hay que aportar más presupuesto a la Unión Europea. No sé qué piensa Ricard. En alguna ocasión creo que hasta el comisario de Agricultura ha dicho que la política agraria común tenía que contar con mayor presupuesto. No sé si lo dijo con la boca pequeña, con la boca más grande. Ricard, cuéntanos. A ver, antes de responder a tu pregunta, respondo a este tema del presupuesto. A ver, el presupuesto europeo, un poco para contextualizar. En España, a veces pensamos que el presupuesto europeo, el dinero europeo, es como la lluvia que cae, ¿no? A ver, el presupuesto europeo, alguien lo paga, ¿eh? Yo creo que hay que tener presente que cuando pedimos más dinero, porque todos quisiéramos tener más dinero. Lo pidió el comisario, lo puedo confirmar, lo dijo el comisario Wojciechowski, y lo podemos decir, lo pensamos, y lo podemos pensar muchos de nosotros. Obviamente que ojalá tuviéramos un presupuesto más amplio. Pasa que cuando hablamos de presupuesto europeo no hay que olvidar que el presupuesto europeo es dinero que pagan los Estados miembros, ¿eh? Es dinero que los 27 países pagan cada año a este bote común europeo y que después vuelve a los estados a través de las distintas políticas, ¿eh? Y ahí pues hay que tener en cuenta pues, bueno, todos los equilibrios financieros y también bueno, los equilibrios presupuestarios entre los Estados miembros. No, simplemente un poco para contextualizar que no es tan fácil pedir más dinero. Dicho esto, pasando a tu pregunta muy concreta sobre el Farm to Fork, ¿eh? Yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas distintas. Una cosa es la mecánica administrativa europea, que si es la DG Agri o es la DG Santé quien hace un papel. A ver, yo creo que esto no dejan de ser aspectos organizativos internos de la Comisión. Y incluso me gustaría comentar, habiendo además trabajado en la administración española, la administración europea está mucho menos fragmentada, incluso me atrevería a decir que administraciones nacionales. La colegialidad aquí es muy importante. O sea, que una determinada estrategia la lidera un comisario, aunque la lidera un comisario, la tiene que aprobar el colegio de comisarios, ¿eh? Y ahí me gustaría un poco ser claro. O sea, aunque el Farm to Fork, el jefe de filas fuera de Santé, el Farm to Fork fue consensuado por toda la Comisión Europea y fue acordado por todo el colegio de comisarios, ¿eh? Y ahí me gustaría un poco insistir en esto, que el hecho de que obviamente hay los distintos departamentos, siempre hay sensibilidades distintas, hay visiones distintas, ¿eh? Pero en el caso de la Comisión Europea se hace un esfuerzo para consensuar a nivel interno y hablar con una voz. Eso sí, tu cuestión era más de fondo, no solo para quién hace qué, sino, bueno, es que tu pregunta era, bueno, es que estamos con la PAC, estamos financiando otras políticas, ¿no? Y esta era un poco tu pregunta, ¿no? A ver, ahí yo creo que es importante no olvidar que cuando hablamos del medio ambiente, pues bueno, la agricultura, pues como he dicho, la agricultura gestiona el 90% del territorio. Y la agricultura, pues es una parte importante, juega una parte importante en nuestra política ambiental. Y yo creo que esto es
pues, es la realidad, y es la realidad que la agricultura tiene grandes retos a nivel de gestión de aguas, de gestión de suelos, a nivel de emisiones. Y no solo esto, sino que además la agricultura también es parte de la solución. La agricultura es el único sector económico que puede contribuir a la mitigación del cambio climático absorbiendo emisiones. ¿Por qué digo esto? Porque la agricultura y el medio ambiente están vinculados y van a continuar estando vinculados en el futuro. ¿Que necesitaríamos más recursos para gestionar estos grandes retos? Pues yo creo que ahí, obviamente, podemos estar de acuerdo. Eso sí, hay que olvidar, y me gustaría volver a mi reflexión inicial, no, cuando hablemos de la PAC y cuando hablemos de las políticas, no hablemos solo de dinero, no hablemos solo de recursos. A ver, política ambiental, pues bueno, es una política que es una política regulatoria, ¿no? Basada en unas directivas, en unas normativas europeas, ¿no? Para hacerlas cumplir, algunas de estas directivas, por ejemplo, la directiva de nitratos, pues se utiliza, obviamente, como no podría ser de otra forma, pues fondos de la PAC para contribuir al cumplimiento de esta política. Pero no tenemos que olvidar que la PAC es un dinero, son recursos públicos, y después tenemos las normas de obligado cumplimiento. Y yo creo que uno de los grandes debates, donde quizás probablemente tenemos que mejorar a nivel europeo en el futuro, y una de las lecciones que a lo mejor yo creo que podemos tomar de estos últimos años, es que cuando formulemos nuevas exigencias, pues tenemos que ser capaces de encontrar la financiación de estas nuevas exigencias, ¿no? Yo creo que esto, pues, es una lección que yo creo que ahí todos hemos aprendido. Pero es que esta financiación puede ser la PAC. Como he dicho, no es fácil tener más recursos en el presupuesto europeo, pero a lo mejor hay otros fondos, ¿eh? Y ahí el sector bancario, ya que esto lo organiza Cajamar, permitidme que lo diga, el sector financiero juega un papel fundamental en acompañar al sector agrícola en esta transición, y otros fondos, pues, en otros aspectos. Y ahí, si me permites, un último apunte. Último, ¿eh? Último. No, porque el tema del Farm to Fork lo has planteado es un poco en negativo. Y yo creo, me gustaría un poco plantear también el aspecto positivo. Por primera vez ha habido un documento estratégico de la Comisión, que es el Farm to Fork, donde algunas de estas herramientas regulatorias se coordinan o se plantea una primera posibilidad para coordinarlas con la PAC. Por ejemplo, las nuevas técnicas de edición genética. Entonces, hay una propuesta dentro del Farm to Fork. Cuando hablamos del Farm to Fork, la gente se olvida a veces de las cosas positivas, ¿eh? La gente solo piensa en las nuevas obligaciones o en las reducciones de las posibilidades, ¿eh? Ha habido una de las propuestas del Farm to Fork, que es la propuesta de nuevas técnicas de edición genética. Precisamente, ¿por qué? Porque lo que necesitamos es esta coherencia entre políticas. Que si reducimos pesticidas o generamos nuevas obligaciones para el sector, tenemos que aportar las alternativas, ¿no? Y tenemos que modificar el marco regulatorio, y esto sí que lo hacen mis colegas de Santé. Tenemos que modificar el marco regulatorio para que sea apto y nos facilite, pues, por ejemplo, estas nuevas semillas que nos permitan acelerar y poder tener estas alternativas en cuanto a transición sostenible. En este sentido, yo creo que el Farm to Fork es un avance importante. Probablemente hay que mejorar algunos aspectos, probablemente, pues, hay que reflexionar, pero es un avance en esta coherencia entre políticas. Bueno, ese punto sí que es positivo. Lo compro, como se suele decir coloquialmente. José María, no sé si quieres añadir algo sobre el tema del presupuesto, porque nos dicen que es muy difícil pedir más dinero, desde la banca se lo pasan a la comisión le pide a la banca, y bueno, no sé, a ver, desde la academia. No sé. A ver, no sé si el tema del dinero, el monto de dinero es tan importante, porque hay que ver qué tipo de dinero, ¿no? Porque no es lo mismo un pago básico que tú lo gestionas en plan todos igual, café para todos, que las ayudas de desarrollo rural, los programas operativos, en los que ya, digamos, hay una complejidad en la gestión orientada a proyectos. Yo creo que falta, o sea, yo he sido beneficiario de ayudas de la PAC, porque he participado en un programa operativo y sé lo complejo que es gestionar, y si es complejo para una universidad, ¿qué no va a ser complejo para cualquier pequeña y mediana empresa? Falta empatía, y yo creo que falta también músculo
músculo, porque también es, ya lo comentó Nacho, es decir, hay una cuestión de que el asesoramiento se podría destinar ese 4% de asesoramiento. Bueno, realmente las comunidades autónomas tienen poco músculo para poder gestionar. Si tú tienes mucho dinero y no tienes capacidad de gestionar, no lo vas a gastar bien, no lo vas a ejecutar bien. Por tanto, aquí hay un tema que yo creo que es una cuestión Estado nuestra. ¿Tenemos capacidad para gestionar la PAC a nivel de Estado? Es una pregunta que yo lanzaría. Muy bien, eso se podría introducir dentro del PEPAC. Pues José María, sigo contigo porque mira, Miguel Ángel Maynar, que está viendo este seminario web, este webinario, pregunta si la agricultura colaborativa que has expuesto tú en tu intervención está entre las soluciones para principalmente para las pequeñas explotaciones agrarias y para la agricultura familiar, porque no está en las tablas reivindicativas del sector y es un poco más que una referencia retórica en los diálogos con la administración. Porque hemos tenido muchas reivindicaciones de las organizaciones agrarias, pero no se ha hablado suficientemente de cooperativismo en función, tal como apunta Miguel Ángel Maynar. Bueno, gracias Miguel Ángel. Primera cuestión, se elaboró el plan de decenio de agricultura familiar antes de la última ola de movilizaciones entre un grupo de organizaciones agrarias, consumidores, ecologistas, en fin, una serie. Y estaba la agricultura colaborativa como uno de los elementos de la reivindicación. Por tanto, sí que ha habido tablas reivindicativas, quizás no recientes, que incorporan esto. Pero también voy a ser polémico aquí, perdonadme, y es que es muy fácil, o sea, a ver, es más fácil, voy a decir, no muy fácil, es más fácil reclamar que otros solucionen el problema. Es decir, por ejemplo, si yo digo que la comisión imponga una cláusula espejo, ¿vale? Que la comisión no firme un acuerdo, que la comisión haga tal, haga cual. Es más fácil que algo en el que el propio sector tiene que ser protagonista. Y por tanto, hay que un poco acompasar las justas reivindicaciones con el compromiso por liderar un cambio desde el propio sector. Y aquí entraría también esa agricultura colaborativa que se ha mencionado. No sé si Ricard e Ignacio queréis apuntar algo sobre la agricultura colaborativa, ¿no? Esta pregunta de por qué quizá no estaba tanto en las tablas reivindicativas de las organizaciones agrarias en España, ¿no? De todos estos agricultores que se han manifestado en los últimos meses, en España, dentro de las tablas reivindicativas, no se hablaba tanto de agricultura colaborativa. No sé si queréis añadir algo o paso preguntas, que hay varias, ¿eh? Yo simplemente diría, a lo mejor no están las tablas reivindicativas porque, como decía Chema, es algo que a lo mejor no hay que reclamar a otros, que uno mismo tiene la posibilidad de agruparse. Desde luego, es una de las herramientas o de las cosas que tiene la explotación individual ante lo poderosas que son por múltiples motivos las economías de escala y sabemos que está ahí y sabemos que es complejo. Yo de las cosas que entiendo que es más complicado para un agricultor es en el ámbito del mundo cooperativo, es asumir que tan importante o tan decisivo para el futuro de tu explotación va a ser el futuro de tu capacidad de gestión de la explotación, como el de la capacidad de gestión comercial y de otros aspectos de tu cooperativa. Pero es que es así. Y es que es más, es que ya ni siquiera va a ser de la cooperativa, sino de la cadena en la que te integres, de con quién colabores y con quién estés tratando de generar valor, pero es así. Bueno, pues continúo. Francesc Reguant, voy a unir dos preguntas, dos comentarios. Francesc Reguant dice, nos han referido a un tema que afecta a la autoestima agraria. Hablo del bullying rural basado en verdades contextualizadas y en bulos que se sostienen como verdades de fe. Este es un factor clave de equilibrio porque modifica la capacidad de la política para entender el agro con información objetiva. Entiendo que lo
lo apunta en relación a ese conocimiento que necesitan los ciudadanos y los consumidores a la hora de participar y de debatir sobre el sistema agroalimentario europeo. Y Maricruz Puyal también añade, en mi opinión, hay una gran brecha informativa entre lo que es la cultura alimentaria y el conocimiento de lo que comen la mayoría de los habitantes de Europa. Se criminaliza al agricultor porque nos envenena con productos químicos, pero podemos comer cualquier cosa que encontremos en el supermercado. Echo de menos en la política agraria europea una información continuada y veraz a la población en general. Aquí sí que arrimo ya un poco el ascua a mi sardina. Esto va un poco en la línea de lo que comentaba yo anteriormente, de la necesidad de establecer una política de comunicación agroalimentaria. Ricard, te voy a rebotar la intervención a ti. Bueno, a ver, yo creo que... En muchas ocasiones, y te lo introduzco de otra manera, en muchas ocasiones es verdad que desde la Comisión Europea se hacen muchas encuestas muy abiertas a toda la sociedad. Y luego en los resultados pues vemos que a lo mejor contesta mucha gente y los que están próximos a la agricultura, al campo o a los animales, pues son un porcentaje pues no a lo mejor tan amplio como desearíamos, ¿no? Entonces, ¿es necesario vertir más conocimiento a la sociedad de cómo se producen los alimentos? Bueno, yo creo que es claro que, y aquí pues todos coincidimos y coincido con las dos preguntas que has lanzado, que efectivamente hay que apostar para construir o reconstruir estos puentes entre productor y consumidor, ¿eh? Obviamente, pues, y como he dicho, en una sociedad donde, como muy bien nos ha mostrado Chema, pues cada vez hay menos agricultores, pero el resto de la sociedad es el que consume, pues claramente hay que apostar por conectar mejor estos dos grupos. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, aquí hay muchos retos, ¿eh? Obviamente aquí jugáis un papel importante vosotros, ¿eh? Los medios de comunicación. Las administraciones pues jugamos un papel importante y ahora voy a citar algunos aspectos, pero no hay que olvidar que aquí pues estamos hablando de aspectos pues culturales, socioeconómicos, donde bueno, y estamos en el mundo que es el que es, ¿eh? O sea, ¿no? Francesc Reguant hablaba de estos bulos, estos fake news. Bueno, estamos en un mundo que es el mundo de Twitter y de Instagram, y es el mundo donde estos aspectos que afectan negativamente no solo el mundo de la agricultura, ¿verdad? Incluso la calidad de la propia democracia, ¿eh? En este sentido me gustaría insistir en que este debate, este aspecto, es un reflejo de una problemática mucho mayor, que es la fragmentación que se está experimentando pues, a nivel sociológico, fruto pues, del actual contexto comunicativo. Ahí, a nivel de comisión o a nivel de administraciones, ¿qué se puede hacer? A ver, precisamente volviendo un poco al Farm to Fork que me he planteado antes, precisamente el Farm to Fork planteaba ideas que, desgraciadamente, pues el contexto geopolítico no ha permitido desarrollar, pero que yo creo que van a emerger, ¿no? Y es lanzar y abordar pues, herramientas importantes como la información adecuada al consumidor, donde tenemos, en el nivel de etiquetado, tenemos el mercado europeo está muy fragmentado, tenemos distintos modelos, distintos países, distintas maneras de entender cómo informar al consumidor, y ahí pues hay mucho que hacer, ¿eh? Ahí hay mucho que hacer a nivel de etiquetado, a nivel de cómo hacer que la información circule adecuadamente hacia el consumidor. Y ahí es importante también facilitar la comunicación directa entre el propio consumidor y el productor, ¿no? Y ahí pensamos que es muy importante también toda la apuesta por apostar por esta conexión directa. Obviamente hay muchos mecanismos, circuitos cortos, mercados locales. Ahí vemos también unas tendencias positivas, con unos consumidores. O sea, mientras hay consumidores que se confunden, hay otros mucho más concienciados y que apuestan más y más por conectar directamente con el agricultor y que están dispuestos a pagar. Pero hay un tema de fondo al final, y que es el que aún no hemos sido capaces de resolver, y es el tema, al final, el consumidor se guía por el precio. Y ahí, pues, y cuando se guía por el precio, pues, estamos en un libre mercado. Chema hablaba del capitalismo en el cual estamos, en el cual, pues estamos operando. Y ahí, pues bueno, hay una reflexión de fondo en el cual no hemos aún encontrado la solución, pero hay reflexiones al respecto, y es lo que llamamos a nivel, aquí el true cost.
el true cost, el coste real de eso que se produce, ¿no? Porque claro, el agricultor cuando produce unos bienes al conjunto de la sociedad. El agricultor, al mismo tiempo que produce, protege ese medio ambiente, en sus pastos, en la gestión de ese suelo. Y eso, pues es obvio que el mercado no lo remunera suficientemente. De ahí la reflexión para encontrar los mecanismos para que, bueno, para que no pase lo que ha pasado ahora, que es que han subido los precios, hay una inflación que ha llegado a unos niveles que no conocíamos, el 18%, y obviamente, pues cuando hay el contexto de inflación, el consumidor, opta por productos que le permiten, pues, en función de su renta, ¿no? De ahí la importancia en que, y ahí volvemos otra vez, es que esto la PAC no lo va a resolver. Ahí estamos hablando de elementos, estamos hablando de etiquetado, de publicidad, de fiscalidad, estamos hablando de elementos que tocan al conjunto de la sociedad, y ahí incluso la propia Comisión Europea tenemos también un margen de acción muy limitado, ¿eh? Aspectos como la fiscalidad, muy importantes, pues ahí son aspectos a discutir a nivel nacional. Muy complicado todo, me parece a mí. Ignacio, no sé si quieres apuntar algo o José María sobre este tema de comunicación a la sociedad y conocimiento del sector agroalimentario, que cuando hay desconocimiento, los bulos y las paparruchas, que es una palabra española que a mí me gusta mucho para definir lo que ahora se conoce como fake news, que es la palabra en inglés, entran rápidamente. Entonces, sería oportuno que se dedicara una parte económica, porque aquí también el dinero parece que no es importante, pero sí que lo es a la hora de hacer una política de comunicación agroalimentaria. Bueno, aquí si consideramos también la agricultura como proveedora de salud pública, porque al final alimentarse bien, eso es salud, aquí tiene que ver también, bueno, pues lo que podríamos ser el ámbito de la escuela, el ámbito educativo, que yo creo que, bueno, pues hay que empoderar a las maestras y los maestros, que son un antídoto antibulo, y esas prácticas de que aprendan lo que son los cultivos en fin, creo que se puede hacer mucho en la escuela. Y luego otro ámbito que lamentablemente está en riesgo en nuestro país, que es el ámbito municipal. El ámbito de las ciudades se habían creado consejos agroalimentarios, consejos alimentarios municipales en algunas ciudades españolas, ámbitos de colaboración, ámbitos en el que precisamente es la concienciación, la comunicación, aspectos clave, y esto lamentablemente llevamos un año de cierta parálisis en un buen número de ciudades españolas en las que se había avanzado bastante en los últimos años. Muy bien. Bueno, pues sigo con otras preguntas que hay en el chat. Juan Antonio Hernández Muñoz hace una pregunta sobre cláusulas espejo. La verdad es que hay más preguntas y hay otros temas, y sobre cláusulas espejo ya se celebró un debate en la plataforma, lo puede ver en la plataforma Tierra. Se celebró un debate, creo que hace unas 2 semanas, en las que varios expertos hablaban sobre este tema. Entonces yo casi le remitiría a Juan Antonio a ese dicho, a ese vídeo de ese debate. Pablo Santiago Izu dice que, teniendo en cuenta la edad media de los agricultores europeos, que yo creo que ya está sobre los 60 años, aunque Francis Reguant matiza que tanto los propietarios como los trabajadores son todos ya mayores. Bueno, pues volviendo al tema de los agricultores y el relevo generacional, dice Pablo Santiago si se podría hacer algo más de lo que ya se hace en términos de políticas agrarias desde la Comisión o por los Estados miembros para hacer frente al envejecimiento del sector. ¿Qué políticas se pueden hacer que se añadan a las que ya existen sobre el rejuvenecimiento? ¿Quién se atreve? ¿Quién se lanza? Venga, rompo yo el hielo. Además, me ha hecho gracia cuando escuchaba la pregunta de Pablo, sabía la opinión de Francés Reguant. A ver, el grado de envejecimiento. O sea, lo primero que tenemos que ser conscientes, con el envejecimiento nos pasa un poquito como con la rentabilidad. Y con la rentabilidad, los datos que tenemos, tanto a nivel europeo como a nivel español, y ojo que a nivel español tenemos una distribución de la renta entre explotaciones algo más equilibrada
por nuestras variedades sectoriales que en la Unión Europea son muy claros. La agricultura europea, en términos de producción, es rentable, aunque para la mayoría de las explotaciones no sea rentable. Y de lo que estamos hablando es del número de explotaciones. Y eso hay que entenderlo para entender gran parte del malestar, del malestar de los agricultores. Es decir, lo que estamos hablando aquí es de cómo conseguir, vamos, lo que estamos hablando aquí. Uno de los objetivos que le podemos pedir a la política agrícola común es conseguir que el futuro de la actividad agraria no sea exclusivamente a base de incrementar la dimensión de las explotaciones y de ir a un tejido que socialmente, ruralmente será menos rico, incluso puede en términos de resiliencia ser menos satisfactorio para el conjunto de la sociedad europea. Y con eso digo que nos pasa lo mismo con las explotaciones. Mayoritariamente, antes ponía unos números, Chema, del número de explotaciones. ¿Cuántas explotaciones agrarias tenemos en España? Para mí es la pregunta más difícil de responder. Si yo me voy al censo agrario, me voy a la declaración de la renta, tengo más de 900.000 explotaciones. Con la renta quiero decir que hay más de 900.000 declaraciones del IRPF en la que hay algún tipo de ingreso agrario. Si me voy a las declaraciones de la PAC, hay unas 600.000 explotaciones que solicitan PAC. Si me voy a algo como es la devolución del impuesto especial de hidrocarburos, una cosa muy española, pero que es muy interesante para los agricultores, poquito más de 100.000 lo están pidiendo. Si le añado a algunos ganaderos, estaré en torno a 250.000 explotaciones algo profesionales. Me voy a Red Contable, me dice que con orientación comercial tenemos 400.000. ¿Cuántas explotaciones tenemos? Bueno, pues de esas, en números, si me voy a las 900.000, la mayoría son de personas mayores. Pero si me voy a las que están produciendo, la mayoría ya hoy en día son de sociedades y en muchos casos también en muchos casos cuantitativamente no, pero en términos porcentuales de jóvenes. Entonces, lo otro que tenemos que ser conscientes cuando hablamos de relevo generacional es del valor que tiene en activos hoy en día una explotación familiar que crea un trabajo y medio para una persona y un apoyo familiar o para una persona y un contrato a tiempo parcial, hoy en día tiene 400.000, 500.000 euros de valor en activos. Entonces, no es fácil pedirle a la política agrícola común que fomente un relevo generacional generalizado. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que esas explotaciones que hoy están en manos de una persona que está planteándose el relevo generacional sean lo suficientemente atractivas en términos económicos, en términos de calidad de vida y en términos de prestigio, y ahí vuelvo a la pregunta de Francesc sobre la satisfacción de ser agricultor y cómo te percibe la sociedad, y era lo que quería decir en mi primer punto sobre el malestar agrario, sea lo suficientemente atractiva como para que alguien de su entorno familiar decida continuar con ella. Muy bien, nos quedan pocos minutos. Voy a lanzar alguna pregunta que también ya tenía yo aquí preparada. Y se la voy a dirigir a Ricard, porque estamos hablando del Farm to Fork, has hecho insistencia en varias ocasiones al Farm to Fork, y dentro del Farm to Fork se habla de los sistemas agroalimentarios sostenibles. Y dentro de los sistemas agroalimentarios sostenibles no solamente se habla de producción agraria o de sostenibilidad económica, ambiental o social, sino que también se habla de la alimentación, la nutrición y la salud de los consumidores, de los ciudadanos. Los focos dentro de los sistemas agroalimentarios sostenibles y dentro también, no sé si de la PAC, la verdad es que cada vez son más numerosos y más diversos. Entonces, no llegaremos a eso de que quien mucho abarca, poco aprieta, porque muchas veces quienes nos dedicamos a contar la PAC con todas sus dificultades, nos da la sensación que nos encontramos pues, con una manta que si tapas por un lado, pues se te destapa el otro. No sé, ¿no hay esa sensación en la Comisión Europea, Ricard? A ver, no, yo creo que esto un poco coincide con mi reflexión anterior, es que la PAC hay que plantearla y precisamente el error ha sido de muchos de intentar pensar que la PAC va a ser la solución a todos los problemas de la humanidad. No, la PAC no, la PAC es una política agrícola fundamentalmente basada en unos recursos que juega un papel y la PAC no va a solucionarlo todo. Y por eso, como he dicho antes,
conceptos como políticas alimentarias, como los sistemas alimentarios sostenibles, son mecanismos que nos llevan a que tenemos que insistir en la coherencia entre políticas. Y la coherencia entre políticas, y con esto creo que me gustaría complementar lo que ha citado antes Chema, ¿no? Sobre la importancia de todas las administraciones, incluso las locales, es que aquí todo el mundo tiene que remar. Y estrategias como Farm to Fork, o cuando hablamos de sistemas alimentarios sostenibles, precisamente es para que son mensajes, estrategias para que todos intentemos remar en la misma dirección, que no es fácil, que no es fácil ahí. Pero la PAC, a ver, la PAC es una política de apoyo al productor, a los agricultores. Después hay políticas o mecanismos, pues, regulatorios para abordar los consumidores y para abordar otros aspectos, y todo esto forma parte de estos sistemas alimentarios. Esto es un concepto, el concepto, digamos, sistémico, es el que, pues bueno, está ganando apoyo a nivel académico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de producción, pues bueno, no podemos vislumbrarlo de un modo aislado, sin tener en cuenta el otro lado de la cadena, que es el del consumidor. Nosotros pensamos que precisamente esta integración entre todos estos elementos de la cadena y de esta visión sistémica es necesaria. Y esto me lleva incluso, si me permites, también coincidiendo también con la reflexión última también de los jóvenes que hacíais, ¿no? Como ha dicho Nacho, y aquí estamos totalmente de acuerdo, obviamente la atractividad del sector es el primer elemento fundamental para atraer a gente en el sector, pero ahí siempre, en todas las encuestas, preguntas, debates que aquí hacemos con jóvenes agricultores, cuando les preguntamos ¿qué problemas tenéis? Todos nos coinciden en 3 elementos. Y lo primero que nos citan es el acceso a la tierra, ¿no? Y nos dicen, bueno, es que hay el acceso a la tierra, ¿no? El acceso a la tierra, el acceso a la financiación, y de hecho acostumbran a insistir en la necesidad de que precisamente como son jóvenes, tienen unos riesgos superiores, pues las organizaciones, las instituciones financieras, pues a veces generan problemas en cuanto a la concesión de créditos. Y después está el acceso a la información, ¿no? Y a la formación, porque bueno, son gente precisamente con una visión a largo plazo. Pero para centrarme, el primero de los aspectos, el acceso a la tierra, es uno de estos aspectos que otra vez nos muestra que la PAC no es la solución solo. La PAC, por ejemplo, cada año damos más dinero a los jóvenes agricultores. Yo llevo aquí a varias reformas. En cada reforma aumentamos el apoyo financiero a los jóvenes. Y los jóvenes cada vez son menos, ¿no? Y nos dicen, no, si mi problema es el acceso a la tierra, ¿no? Por mucho dinero que me des, yo no podré pagar ese acceso a la tierra que necesito, ¿no? Y ahí, por ejemplo, entramos en la importancia de, por ejemplo, regular mejor los mercados de la tierra, que yo creo que es un aspecto que además vais a tratar, creo, en alguno de los webinars. La tierra, más y más, es importante regularla de un modo más eficiente, los mercados de la tierra. Esto es una competencia nacional o regional. Y ahí es importante que esta herramienta también forme parte de estas políticas alimentarias y de estas políticas mucho más amplias, dentro de las cuales está la PAC. Simplemente insistir en toda esta necesidad de tener en cuenta las distintas herramientas. En el chat de quien nos está viendo, Maricruz Puyol, precisamente ha señalado que las políticas agrarias no están favoreciendo la incorporación de los jóvenes por la complejidad burocrática y precisamente por el acceso también a la tierra. Desde el punto de vista de la academia, José María, quería saber también tu visión desde los sistemas agroalimentarios sostenibles. Y lo que decía yo, ¿no? Esa manta que si tapamos por un lado se nos destapa otro, porque cada vez dentro del sistema agroalimentario, la cadena agroalimentaria es muy amplia, empieza antes de llegar al campo, termina en el consumidor, termina en la salud del consumidor, en el cubo de basura. ¿Podemos llegar a todo? Tengo que decir que igual no cabe más remedio que intentar llegar no a todo, pero a cuanto más podamos, mejor. Porque todo está relacionado, ya lo ha comentado Ricard, todo está relacionado. Entonces, aquí tenemos que, cuando hablamos y voy a ligarlo con el rejuvenecimiento, ¿no? Con el relevo generacional, y cuidado que la función o la profesión de agricultor hoy en día no tiene mucho que ver con la profesión de agricultor hace 30 años. Para explotaciones de tipo profesional necesitamos gente muy capacitada técnicamente, con unos niveles de conocimiento
muy importantes que viene de la tradición, pero también de los avances tecnológicos. También tenemos que la escala del sector, la escala productiva, no coincide con la explotación. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de una pyme, de unas entomólogas que están trabajando para lucha biológica en el cultivo de la chufa en Valencia. Estas entomólogas son parte del sector y son parte de ese relevo generacional también. La agricultura colaborativa puede dar también una solución. Pero es que es la interrelación digamos, del consumo con la producción, la cercanía, la proximidad, lo que nos va a permitir sobrevivir, sobrevivir como productores con una cierta autonomía estratégica, no tener que importarlo todo, sino también producir nosotros, y esa vinculación pues, con las escuelas, con, la gastronomía de los territorios. Todo ello implica un cambio en la concepción de lo que es población agraria o comunidad agraria, de lo que era hace 30 años, en lo que hablábamos de pequeños agricultores que eran simplemente aceptantes de las condiciones que les ponía un mercado, y no pensaban nada más que en producción agraria, aunque hay mucho conocimiento tradicional que se ha perdido y ahora se está recuperando gracias a esas generaciones. Pues muchísimas gracias y creo que ya son las 2:06 y creo que con esto ya vamos a dar por terminado este seminario web sobre el futuro de las políticas agrarias y de alimentación. La verdad es que cuando hablamos de políticas agrarias es que teníamos que hablar de la PAC. La verdad es que siempre se nos va, y por resumir un poco, muy poco de todo lo que aquí se ha dicho, que ha sido mucho, Ignacio Atance en su primera intervención ha hecho alusión a que dentro de la política agraria común habrá que hacer alusión a esa PAC, a esa política agraria que es como política del sector productor, o esa PAC que es el ayuntamiento, el acompañamiento a la transformación ambiental del sector productor. Y parece que, tal como nos ha dicho Ricard Ramón desde la Comisión Europea, en los próximos años el debate va a estar entre si los requisitos ambientales son de obligado cumplimiento o son incentivos voluntarios. Ahí será parte de ese debate de la política agraria común. Digo parte porque tenemos mucho tajo, como se dice en el sector. Y bueno, la verdad es que de la frase que más me ha llamado la atención de José María García Álvarez Coque es que con la PAC o sin la PAC tenemos una crisis en la agricultura. No me ha gustado mucho la frase, la verdad, José María, te lo tengo que decir. Entiendo que es algo real, que va en sintonía con los datos, pero la verdad es que estamos en el ojo del huracán de la transformación de las explotaciones agrarias. Alguna vez me siento así. Perdona, que las crisis tienen un aspecto positivo, es cuando ayudan a transformar para mejor. Pues lo veremos así, como que estamos en ese ojo del huracán y que cuando salgamos, pues saldremos mejores, como se decía en la pandemia. Bueno, pues aquí terminamos. Como les decía al inicio, esta sesión se está grabando y en unos días la podrán visualizar en la plataforma Tierra, y quienes se hayan inscrito recibirán un correo electrónico avisándoles pues, que ya está disponible para poder verla. Muchísimas gracias, Ignacio Atance, Ricard Ramón, José María García Álvarez Coque, por participar en esta sesión online. Sesión pues, que, como ya he dicho, forma parte de una serie de webinarios organizados por el Grupo Cajamar y titulados todos ¿Hacia dónde va la agricultura europea? Es una serie de webinarios que se incluyen dentro de ese título. Les esperamos en la próxima sesión online, que será el 28 de mayo a las 4:30. En esta ocasión será por la tarde, y en las que ahí se hablará de rentabilidad de la actividad agraria. Y muchísimas gracias, sobre todo también, pues a todos ustedes por su asistencia y dedicación de su tiempo, y espero que también, aparte de dedicarse el tiempo, nos hayan dedicado su atención. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el próximo 28 de mayo. Saludos.